Bueno, ahora sí damos inicio a los encuentros IA del día de hoy. Muchas gracias a todos los participantes que se encuentran conectados. El día de hoy tenemos la presencia de Joan. Él es un integrante nuevo del área de ciencia de datos de BIOS. Le voy a dar la palabra para que él sea hoy quien presente a nuestra invitada, a Paula Marcela Alzate, y para que él también se presente y les cuente quién es y qué hace aquí en BIOS y sea de gran aporte y participación en nuestra sesión del día de hoy. Buenas tardes a todos, pues un gusto, mi nombre soy Johan Ceballos, estoy ahora encargado del área de ciencias de datos en BIOS. La formación es un poco de base como matemático, tengo un doctorado en ingeniería matemática y pues me gusta la parte aplicada y todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, realmente no estamos acá para hablar de mí, yo creo que tenemos acá una gran invitada, Paola Alzate, ingeniera de alimentos, candidata del doctorado en ingeniería a la Universidad de Caldas, que nos hablará de análisis situacional y técnicas de optimización soportadas en inteligencia artificial. La dinámica ya la conocen, tenemos más o menos una intervención de unos 40 minutos máximo, ¿cierto? Y luego pues vamos a aclarar algunas dudas que tengan los participantes. ¿Listo? Entonces, Paola, bienvenida. Joan y Laura, muchísimas gracias, muchas gracias a todos. Bueno, aquí ya le agradezco a Joan y a Laura pues por la invitación y por la presentación. Para mí es un gusto acompañarlos. Voy a iniciar pues contándoles un poco sobre mí. Mi formación pues de base es ingeniera de alimentos, egresada de la Universidad de Caldas. Tengo una maestría en investigación operativa y estadística de la Universidad Tecnológica de Pereira y actualmente soy estudiante del doctorado en ingeniería en la Universidad de Caldas. Trabajé durante 9 años como docente en la Universidad de Caldas y ahora soy docente investigadora. Ya llevo 3 años en la Universidad Católica Luis Amigó. Como producto de mi libro titulado Investigación de Operaciones, Conceptos Fundamentales, que este año sacó su segunda edición. Este libro fue lanzado inicialmente en el año 2018, este año tuvo su segunda edición y con base en ese, las técnicas que tenemos ahí, pues es el motivo de esta charla de hoy, que se titula Análisis situacional y técnicas de optimización soportadas en inteligencia artificial. Entonces, lo primero que vemos es que frente a los problemas multidisciplinarios que nosotros nos enfrentamos, buscamos qué técnicas podrían llevarnos a escenarios ideales o a encontrar algunas soluciones que para nosotros pueden ser eficientes. Y a partir de ahí vemos, pongo aquí el punterito. Y a partir de ahí, ustedes me confirman que están viendo mi puntero, ¿sí? Sí, señora. Gracias. Sí, y a perfectamente. Muchísimas gracias. Y a partir de ahí vemos algo que es fundamental y es el análisis, y a veces lo consideramos secundario. Y hoy quiero mostrarles por qué en mis casos no lo es. Y ese análisis de los problemas básicamente es algo que denominamos una sensibilización hacia la comprensión de los problemas, buscando reducir esa dimensión de problemas altamente complejos para acercarnos a escenarios ideales que nos ofrezcan unas soluciones importantes o eficientes en el entorno en el que nos encontremos. Entonces, quiero empezar con una pregunta y es, ¿qué inventos tecnológicos se creían imposibles o idealistas para el desarrollo humano y o científico? Yo les voy a poner aquí este videito que es muy corto, solamente como para abrir un poquitico aquí la mente en cuanto a eso. Entonces, quisiera que algunos de ustedes, de forma muy corta, solamente quiero que activen el micrófono un momento y me digan qué veían ustedes como imposible y que hoy por hoy ya hace parte de nuestro día a día. Buenos días, buenas tardes. Hola, Juan Pablo. Mucho gusto. Pues imposible, ¿recuerdan la serie Los Supersónicos? Que una persona hablaba viendo una pantalla y otra le respondía al otro lado. Eso era de locos, ¿no? Total. Eso era algo que uno decía, no, eso, imposible. Perfecto, me cogiste la idea totalmente.
Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Quién más nos dice qué invento creía que jamás estaría en nuestro diario vivir y ahora lo utiliza? ¿Nadie más? Me dijeron que eran un grupo muy activo. El GPS, tal vez. Perfecto, perfecto, muy bien, Juan, muchas gracias. El GPS, sí. Bueno, pues yo quiero que nosotros primero llevemos nuestra mente al pasado y no sé cuál es el grupo de edades que se encuentran en este espacio, pero cuando era chiquita recuerdo que mis búsquedas se realizaban en una Lexis, que era un diccionario, y lo que no estaba ahí prácticamente no existía. Es decir, nosotros teníamos una duda, buscábamos en la Lexis que estaba por letras, yo creo que a muchos nos tocó, y ahí encontrábamos como el significado de las cosas. Luego llegó Encarta, y entonces Encarta era una enciclopedia que se podía, un CD que podíamos poner en el computador, y eso era el boom. Y cuando fueron pasando un poquito más los años, llegó Google. Pero yo quiero que recordemos, ¿alguien se acuerda cómo era Google? ¿Cómo hacía usted las búsquedas cuando Google empezó? ¿Cuánto tardaba? ¿Alguien se acuerda? Me acuerdo del Excite, del Altavista, del Netscape, de ese, el Excite. Eso usted le escribía algo y eso se demoraba pues muchísimo y le salían unas cosas que no tenían nada que ver con lo que tú necesitabas. Eso era Perfecto, así es. terrible. Muchas gracias, Juan Pablo. Mauricio va a decir algo. Ah, sí, no, de los Nagaras, el Netscape y se trabajaba mucho en correos electrónicos Yahoo. Sí, Me acuerdo mucho esa parte y también pues la conexión que era con el pitito, muy, muy muy bullicioso, por característico. cierto, sí, muy bullicioso cuando uno se conectaba pues, a las 11 12 de la noche y entonces la mamá por allá, ¿qué está haciendo? Nada más conectándose a internet. El zumbido de Messenger. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, yo lo que recuerdo es que cuando yo empecé a usar Google, estaba en la universidad, en el pregrado, no podíamos usar toda la palabra de búsqueda. Uno tenía que seleccionar muy bien sus palabras claves, ponía palabras claves y tenía que esperar un rato. Usted podía pararse, entrar al baño, volver, y todavía le estaba buscando y le generaba muy pocos resultados. Hoy por hoy, pues Google, usted puede escribir completamente su frase y efectivamente en cuestión de milisegundos nosotros tenemos muchísimos resultados. ¿Qué pasa? Que nosotros hemos vivido una transición importante de la tecnología, que quizás nosotros, pues digo nosotros porque que creo que todos aquí somos millennials para arriba, y si de pronto vemos los centennials les tocó un poquito, pero la generación de ahora no. Ellos crecieron, nacieron con unos avances importantes de tecnología. Y todo esto es muy importante para lo que voy a mostrarles pues a continuación. Les agradezco a todos la participación. Entonces, básicamente, ¿qué pasó? Que nosotros hoy por hoy hablamos de carros voladores y ya nosotros no lo vemos como los supersónicos que nos decía Juan Pablo, ya nosotros vemos eso mucho más cercano y creemos que eso es posible. Y producto de los descubrimientos que hemos hecho tecnológicos, pues nosotros hoy por hoy sabemos que si hay alguna evolución tecnológica, no se nos hace como un futuro idealista, sino que ya lo vemos algo como muy real. Entonces, el reconocimiento de voz. Cuando pensábamos que si yo hablaba y una máquina iba a escribir lo que yo estaba hablando, ¿quién iba a pensar que eso iba a ser posible? Y ahora vamos un poco más allá y tenemos texto predictivo. Si yo hablo un documento de Google y empiezo a escribir, él me va haciendo sugerencias de lo que debería continuar escribiendo, y no son sugerencias lejanas, es decir, me parece que son muy acertadas en la escritura que hacemos. Tenemos el dictado por voz, tenemos respuestas automáticas como el RoboChat, cuando nosotros, por ejemplo, con Invías, cuando estamos en algo relacionado con servicios públicos, uno ingresa a la página, ya ni siquiera necesita el contacto con una persona, el asistente inmediatamente lo responde por WhatsApp, lo
responde por correo. Entonces, ya eso hace parte de nuestro día a día y olvidamos, por eso quería hacer esa reflexión, nosotros hemos olvidado qué tuvimos hace muchos años que nos han llevado a donde estamos en este momento y que esa revolución que hemos tenido en aspectos tecnológicos, pues fueron en algún momento muy distantes y ahora son muy cercanas. Las compras han cambiado, la seguridad se ha visto también implementada, más que nada la ciberseguridad, la salud, y voy a llegar a un punto muy importante y es el punto que toca esta charla, que es el transporte. Yo no sé si a alguien que está aquí le tocó desplazarse en una ciudad, en un país no conocido mediante una hojita. No sé cómo lo hacían, porque si se creaba una nueva vía, pues el mapa no existía, a menos que usted estuviese cambiando el mapa cada vez que fuera a viajar y fuese un mapa pues actualizado, y eso obviamente no se hace seguidamente con actualizaciones tan seguidas. Pero viene Google Maps. Y entonces, cuando ahorita lo dijeron, el GPS me pareció maravilloso. Nosotros para viajar, luego tuvimos ese avance tecnológico y llegamos al GPS, y aún así, hoy por hoy, no voy a preguntar quién, pero hoy por hoy hay gente que todavía, inclusive con GPS y Google Maps, se pierde, y como veis. Pero son avances importantes y nos están mostrando las mejores rutas y demás, y de eso es esta charla. Cómo nosotros optimizamos esos procesos y cómo los acoplamos y cómo se han ido acoplando a nuestra vida. Entonces, hay una pregunta muy clave que yo quiero que me respondan empresarios. Cuando usted en su negocio, en su empresa, en su emprendimiento, dice que algo es eficiente, no quiero que piense en una técnica, no quiero que mire mi pregunta, sino que en un proceso, cuando usted está en su empresa y dice, este proceso se volvió eficiente o logré ser eficiente en este proceso, ¿a qué se refiere? Quiero que algunos de los empresarios nos compartan la experiencia. ¿Qué es eficiencia en términos empresariales? ¿Cuándo logro la eficiencia? ¿Cuándo veo qué? ¿Qué obtengo? Ningún empresario por aquí. Bueno, entonces los que no son empresarios, público en general, cuando pensamos en eficiencia, ¿en qué pensamos? Pues Jorge, ¿sí? No, iba a decir que puede ser cuando hace buen uso de los recursos. Perfecto, listo, muy bien. Juan Pablo también iba a decir. sí, hacer más con menos. Ajá, Pues sí. uno de ingeniero dice que obtener mayores resultados con menos recursos, y también empieza a pensar en Paretos, donde con el 20 se logra el 80, Perfecto, ese tipo de cosas, súper, orden perfecto. de eficiencia. Listo, muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí tenemos una pregunta y es, ¿optimizar es lo mismo que minimizar? Y esta va a ser prácticamente mi última pregunta. Cuando usted piensa en optimización, ¿usted siempre piensa en minimización? Sean sinceros, por favor. Pues yo en realidad pienso en ingresos. En ingresos. Sí, que crezcan tanto que las fugas no se vean. O sea, que tú piensas en Sí. maximización. Tú quieres Sí, maximizar tus ingresos y eso para ti es optimizar. sí, correcto. Muy bien, gracias. Bueno, normalmente, Juan, dime. No, tal vez no el término no sea minimizar, sino optimizar el primero, ¿no? O sea, una visión más lean de lo que busques eficientar. Listo, perfecto. Claro, tienes toda la razón. Cuando yo hablo de eficiencia, yo voy a mi mente a optimizar. Y cuando pienso en optimizar, muchas veces yo pregunto y la respuesta siempre es minimizar. Siempre me dicen, voy a minimizar los costos, voy a minimizar los tiempos. Pero Juan Pablo nos dice, yo pienso en optimizar y pienso en maximizar. Y tiene toda la razón. Y les voy a decir por qué. Porque uno debería pensar en esto. Que cuando yo soy más eficiente, una técnica eficiente quiere decir que a nivel empresarial o a nivel académico o en cualquier ámbito, en la parte de eficiencia es porque yo logro impactar en el tiempo, normalmente minimizar tiempos. Cuando yo logro minimizar costos,
cuando yo logro aumentar mis utilidades. Entonces observen que no siempre es reducir, también es aumentar las utilidades, aumentar la productividad, aprovechar al máximo los recursos, pero todo esto finalmente tiene un impacto monetario, y ese impacto monetario es el que nosotros siempre estamos en pro de él, porque así yo minimice un tiempo, tiene un impacto monetario. Entonces, con todo esto, les voy a contar lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de una técnica de solución eficiente, uno podría decir, bueno, las técnicas podrían dividirse en dos grandes grupos. Podrían ser técnicas sencillas y técnicas complejas. Y aquí yo les pongo una serie de técnicas. Yo puedo hablar, por ejemplo, de métodos de optimización multiobjetivo, que se los pongo en la primera imagen, en esta de acá. Entonces puedo tener algoritmos exactos, puedo tener heurísticas, puedo tener algoritmos genéticos. Bueno, aquí hay una clasificación. Yo me puedo ir aquí, en esta segunda imagen, a ver qué técnicas de machine learning, de algoritmos supervisados, no supervisados, de clusterización, yo podría utilizar. Y quizás cuando analice todas estas, algunas sean más complejas que otras. Y tendemos a pensar que la complejidad es un sinónimo de robustez y que con esas técnicas, entre más complejas, yo voy a poder resolver de mejor forma un problema. Pues yo vengo a invitarlos en esta charla que abramos un poco la mente y veamos cómo podemos cambiar de perspectiva para enfrentar este reto. Y el reto básicamente es cómo vuelvo un problema complejo en un problema sencillo para poder abordarlo con técnicas, o cómo abordo con técnicas sencillas un problema que es complejo y tengo soluciones de calidad. Es básicamente la introducción que les quiero dar, porque de esto se basa pues una de las investigaciones con unos resultados muy satisfactorios que obtuvimos. Y me parece que no hay nada más acertado que esta frase que tenemos de Albert Einstein, que nos dice: la lógica te llevará de la A a la B, pero la imaginación te llevará a todas partes. Y creo que me identifico totalmente con esa frase, producto de los resultados que ya les mostraré a continuación. Entonces, muchas veces las personas dicen, tengo un problema y tengo la técnica, conozco la técnica, sé cómo implementarla, encuentro una solución. Y yo siempre planteo la pregunta, ¿será que sí? Yo logro interactuar esos dos, problema más técnica, encuentro la solución. Y para mí la respuesta es no. Para mí siempre la respuesta es esto. Yo necesito sumarle un tema de sensibilización. Sensibilizar es entrar al problema de raíz. ¿Cómo entro al problema de raíz? Para comprenderlo. Y la clave de todo es, si yo no entiendo un problema, ¿cómo lo puedo resolver? Entonces necesito comprender el problema para saber qué necesita ser expresado. Y cuando yo logro comprender ese problema, o sea, entrar en él y decir, ya sé, tengo totalmente claro cuál es el problema, es ahí donde realmente yo voy a poder encontrar una solución o brindar, examinar las técnicas y ver cuál de ellas me va a generar solución o soluciones, porque no puedo pensar en una sola, en un mundo de soluciones. Algunas pueden ser más aproximadas a lo que busco, porque mis objetivos pueden ser diferentes. Y eso es una ventaja muy grande de la optimización, que me dice, yo puedo abordar el mismo problema, Juan Pablo puede tener el mismo problema que yo, pero el objetivo de él es distante del mío. Mi objetivo es minimizar tiempos, yo voy a optimizar los tiempos y tengo el mismo problema, pero él quiere maximizar sus utilidades y lo vamos a abordar de formas diferentes. Esa es la invitación que quiero hacerles en este momento. Entonces, para empezar a contarles pues sobre estos casos de aplicación, tengo aquí una pequeña reflexión y tranquilos que no es que vaya a entrar como en la parte matemática profunda, sino que quiero llevarles a este análisis. Este es mi libro, mi segunda edición, y si yo me voy al capítulo 6 me voy a encontrar con esta imagen. Cuando uno ve esta imagen, uno dice, bueno, acá yo tengo estos nodos que yo estoy señalando acá, son unos orígenes, son unos nodos de origen. Y yo tengo acá unos nodos de destino. Entonces, cuando empiezo a leer sobre esta teoría, digo, tengo acá unos nodos de origen asociados a una oferta. Piensen, por ejemplo, en ciudades. Aquí tengo una ciudad 1, 2, 3 y la enésima ciudad. Y cada uno tiene una oferta asociada. Y usted necesita llevar un producto, una mercancía, lo que usted, cualquiera que sea su producto, a otras ciudades. Entonces aquí tengo las ciudades de destino, M ciudades de destino, y tienen una demanda. Y entre esas rutas, pues yo tengo unos costos asociados. Cuando yo pienso en esto, normalmente se vienen a la cabeza tres situaciones.
Primero, un problema de transporte. Entonces, el problema de transporte en esta imagen que me está mostrando, que yo tengo acá las ciudades de origen, mis ciudades de destino, y que yo voy a mirar cuánto enviar a cada una de ellas. Listo, perfecto. Eso es transporte. Yo puedo pensar en transbordo. El transbordo es, listo, yo sigo teniendo unas ciudades de origen y sigo teniendo unas ciudades de destino, pero para llegar a ellas yo debo hacer un transbordo porque paso, por ejemplo, por unos centros de distribución. Entonces, aquí es cuando el productor no vende directamente, o también lo puede hacer porque se puede considerar la ruta directa. No vende, o sí vende directamente al cliente final, pero posiblemente también tenga un nodo intermedio que son centros de distribución, que son muy implementados actualmente. Y hay uno adicional que no se los pongo acá porque se puede representar como este mismo, que es el problema de asignación. Entonces, piensen en sus empresas que ustedes tienen N proyectos, ustedes tienen 5 proyectos y tienen 5 ingenieros. Resulta que los 5 proyectos pueden ser desarrollados por los 5 ingenieros porque todos tienen los mismos conocimientos en el área y lo podrían hacer. Sin embargo, los tiempos que tardaría cada uno de los ingenieros es diferente de cada uno de los proyectos. ¿Por qué? Por experiencia, porque lleva más tiempo trabajando, porque tiene, no sé, ha trabajado previamente en proyectos de ese tipo. Entonces, se hace una relación. En este caso, estos serían los ingenieros y estos serían los proyectos. Y con esto que les estoy mostrando, yo puedo hacer una optimización. Y lo que hago es asigno el mejor ingeniero, asigno el ingeniero que se gaste, por ejemplo, menor tiempo a aquel proyecto el que va a ejecutar mucho más rápido. Entonces, cuando veamos esto, podemos pensar en esos 3 aspectos. Ahora, puedo hacer con esto un traslado de mercancías, transporte de pasajeros, asignación de trabajos, puedo hacer muchas cosas. Y a raíz de esto viene algo que ya es para nosotros muy conocido, que es Google Maps. Entonces, ¿qué nos lleva Google Maps? Pues a optimizar todos esos movimientos y nos permite conectarnos con el mundo. A raíz de todo esto, entonces surgen estos 3 casos que les voy a comentar el día de hoy. Les voy a hablar sobre un problema de asignación de aulas. Yo quiero que por favor analicemos ese nombre y quiero decirles que lo que acabo de mostrarles, o sea, esa es la base con la que se resolvieron o se están resolviendo esto que les estoy mostrando. Estos 2 proyectos ya fueron ejecutados y tienen resultados. Este último, en este momento nos encontramos ejecutándolo, vamos como en un 80-90%. Pero todo sale de lo mismo. Todo parte de un problema de redes. Esto es lo que nosotros llamamos un problema de redes, que puede ser un problema de transporte, de transbordo y de asignación, y cómo lo volvemos o lo aplicamos en diferentes áreas. Entonces, tenemos acá la asignación de aulas en una institución de educación superior. En un segundo caso, tenemos el transporte de contenedores en una empresa privada. Y en un tercer caso, el análisis de inserción laboral en Colombia. Voy a empezar con la asignación de aulas en una institución de educación superior y les voy a contar qué sucedió. Este fue un proyecto de una universidad acá en Manizales, en la cual se tenían unos espacios fijos. ¿Qué sucede? La universidad tiene bloques por toda la ciudad, es decir, no está concentrada en un único sector. Entonces, ahí empiezan los primeros problemas. La universidad tiene bloques en un área, puede irse hasta el otro extremo de la ciudad y tiene otro, tiene bloques o sedes por toda la ciudad. Segundo, resulta que el número de inscritos venía con un crecimiento importante, pero las sedes permanecían igual, es decir, no teníamos un crecimiento en el número de aulas, pero sí teníamos un crecimiento importante en el número de inscritos a la universidad. Y se estaba presentando la siguiente situación. Los estudiantes terminan su periodo más o menos mayo, quedan más o menos en un periodo de 2 meses de vacaciones, tiempo en el cual se programan las actividades, es decir, los departamentos dicen cuáles son las materias que se van a ofertar para el siguiente semestre, no siempre se ofertan las mismas, se hacen procesos de preinscripción y luego de inscripción, o sea que se necesita para poder identificar realmente cuántos grupos se van a abrir de cada una de las materias y adicional
hay que empezar a distribuir esos cursos en las aulas. Entonces, les cuento el problema. Básicamente, esto se hacía de forma manual. Yo quiero que ustedes dimensionen más o menos unos 10.000 o 12.000 estudiantes en ese momento, con unas 6 sedes, y que un proceso de asignación de aulas se hiciera de forma manual. O sea, es algo complejo. Y si a eso le restamos el tema de preinscripción e inscripción, vemos que teníamos un lapso de un mes para que N personas se sentaran a hacer la programación manual. Como esto era tan caótico, la solución que tenían era que a cada departamento o a cada programa le daban unas aulas y le decían, a usted le vamos a entregar estas 4 aulas, programe lo que más pueda. Entonces la persona, la secretaria, el director, no sé quién estaba a cargo, empezaba y cogía sus aulas y decía, aquí voy a meter esta materia, esta materia, esta materia. Ojo, todas las aulas tienen capacidades diferentes, tienen necesidades diferentes. ¿A qué voy con esto? Que no es lo mismo que yo tenga aulas todas con las mismas cantidades de capacidad del aula y que todos mis grupos sean iguales, a que yo tenga que pensar en que el número de inscritos es variable, que las aulas, algunas son de 20, algunas son de 15, otras son de 10, otras son de 50. Que hay cursos en que también cambia el número de inscritos. O sea, vamos dimensionando el problema. Que hay laboratorios, entonces imagínese usted tener un laboratorio de química y terminar metido en un laboratorio de física. O sea, debe ser coherente. Que usted necesite computadores y que resulte en un aula que no tiene computadores. Y así, a eso hay que sumarle otras situaciones, y es que hay profesores que tienen dificultades de movilidad. Entonces hay profesores que no pueden subir escaleras, bajarlas, y no hay ascensores. Entonces debían ser ubicados en las aulas, por ejemplo, del primer piso. Tampoco podían ubicarse en otras sedes. Volviendo con la situación inicial, entonces la situación es, se le dan unas aulas a unas personas, las personas asignan lo que más puedan. Cuando ya no pueden asignar más, buscan a una sola persona encargada en la universidad de coger esos casos que no se pueden asignar y los empieza a meter en otras. O sea, le dicen, no pude programar estas 10 aulas, estas 10 materias, se las entregan y esa persona empezaba a buscar huequitos en las otras. Entonces, primero miremos el nivel de ineficiencia de ocupación de las aulas. ¿Por qué? Porque si yo tengo 4 aulas y, por ejemplo, yo tengo un hueco de 10 a 12 que no estoy utilizando, otro programa lo podría utilizar, pero el otro programa no sabe del hueco que tengo, entonces no hace uso de él. Bueno, entonces acá buscábamos programar los espacios, realizar la asignación de asignaturas y optimizar esos procesos. Y cuando nos encontramos con las restricciones, pues como eran tantas restricciones, fueron divididas en dos, unas restricciones llamadas fuertes y unas restricciones débiles. Esas débiles, pues son aquellas que pueden ser consideradas, pero que no tienen que ser involucradas en algo que nosotros llamamos pues el modelamiento matemático para poder llegar a esa optimización. En este caso, nosotros consideramos lo siguiente. Resulta que las sedes están separadas por programas, es decir, normalmente si yo voy a una sede X, ahí van a estar ahí están ciertas carreras. Si me voy a otra sede que está más lejos, hay otras carreras. Entonces, quiero que dimensionen algo. Yo pude haber cogido todo, pude haber cogido todas las materias y pude haber cogido, o sea, volvamos a recordar esos nodos que les mostraba ahorita hace 2 diapositivas. Tengo mis nodos de origen, digamos que son el número de inscritos y son las asignaturas. Y tengo mis nodos de destino, que son las aulas, con una capacidad. Si yo llego y hago una asignación de optimización y le digo, minimíceme la pérdida de espacio, por ejemplo, ¿qué va a suceder? Que, por ejemplo, él llega y simplemente mira dónde puede ubicarse y me pone las aulas, pero él no tiene en cuenta que un estudiante, supongamos, de ingeniería industrial, no puede terminar en una sala de medicina, porque entonces él le tocaría terminar una clase y desplazarse 15, 20 minutos, no alcanza a llegar. Y luego devolverse a otra aula. O sea, no podemos tener a los estudiantes y a los profesores desplazándose por toda una ciudad cuando las aulas deben estar concentradas preferiblemente en su sede. Entonces, observen cómo va ganando dimensión este problema.
y tampoco teníamos un problema muy grande y es, por ejemplo, un grupo de 15 lo estaban asignando en un aula de 50 y las aulas de 50 las asignaban en un aula de 30 y los estudiantes empezaban a buscar sillas por otros salones y había un hacinamiento. ¿Alguien iba a mencionar algo? Ay, perdón, debí escuchar un micrófono por ahí. Entonces, resulta que al ver todo este problema, lo habíamos considerado inicialmente como un problema de 2 dimensiones, porque se tenía así. Decíamos, esto es una matriz de horarios en las cuales nosotros tenemos un aula, tenemos unos horarios y tenemos pues el día. Pero si ustedes se dan cuenta en estos puntos suspensivos, realmente esto se volvió algo tridimensional, en lo cual paralelamente teníamos que estar considerando, además de todas esas restricciones, pues que la capacidad de las aulas fuese asignado de una forma óptima. Con esto hay tres aspectos fundamentales que es lo que yo llamo la sensibilización que se llevó con este ejercicio. Si buscamos en la literatura, esto ha sido resuelto con técnicas mucho más complejas, con técnicas que no tienen solución exacta, sino que tienen soluciones aproximadas. Pero mi reto era resolver esto con una solución exacta, poder encontrar una solución real a un problema muy grave. ¿Qué pasa? Los estudiantes estaban generando huelgas, por decirlo así, estaban generando huelgas porque no habían salones. Entonces, después de que terminaba toda la asignación manual, empezaban las clases y muchos no tenían salón, pues porque no se había terminado de hacer la asignación. Y si a mano, estoy hablando de antes de implementar este procedimiento, estas técnicas. Y al final estaban quedando 80, 100 clases sin espacios, entonces la universidad estaba empezando a tocar puertas como en instituciones aledañas para pedir aulas prestadas y poder impartir esas clases. Habían pues muchísimas condiciones y los estudiantes estaban sin salones, los salones no estaban siendo bien distribuidos y habían pues muchas quejas al respecto. ¿Qué hicimos? Primero, una relajación de los datos de entrada. Entonces dijimos, bueno, vamos a comprender este problema, pero vamos a relajarlo. ¿Cómo lo relajamos? Con una interacción de conjuntos. Y eso es lo que les quiero mostrar acá. Lo que hicimos fue crear un grupo, es decir, nosotros íbamos a coger una red y en vez de tenerlo así como nodos de origen, nodos de destino, íbamos a tener varios transbordos. Entonces, la red iba a quedar inmensa y no se iba a poder resolver como una optimización entera, como una optimización de programación pues lineal entera. Entonces, lo que hicimos fue todos esos transbordos, unir esa red y crear una sola red de origen. Y esto lo que hicimos fue interactuar la asignatura con los grupos, con los días, con los bloques y crear una única matriz llamada EPM. Eso fue lo que hicimos y a eso lo llamamos unas asignaciones previas. Y nuestro objetivo era maximizar la cantidad de horas programadas. O sea, observen que en la optimización no me iba por la minimización, lo que quiero es maximizar, es decir, si el aula es de 50, pongamos la mayor cantidad de estudiantes ahí, pero si el aula es de 20, lo más que se pueda utilizar el aula. Entonces, en términos pues matemáticos que no puedo desconocer, este fue nuestro modelo, hay muchísimas interacciones de conjunto, pues no es mi interés en este caso mostrarle todo lo que hay detrás de esto, sino que quiero que vean cómo se logra la optimización. Y simplemente yo lo llamé como un tema creativo, porque logramos encontrar una solución exacta y miren que esto es un tema directo. Entonces, esto era algo increíble. Llegar a esto fue algo que yo llamé eureka, porque lograr la optimización de una forma directa es complejo. Entonces, no partimos de transbordo, sino simplemente aquí está la asignatura tal, con el código tal, con el número de inscritos, y se prueban todas las aulas de tal forma que se maximice la capacidad de ellas. Esta tiene la capacidad y aquí yo voy a lograr maximizar la capacidad del aula. Entonces, hicimos, por mostrarles una prueba pues pequeña, cogimos 3 aulas. Esto no es real, mejor dicho, ya les voy a mostrar los resultados reales. Lo que hicimos fue hacer una simulación. Tengo 3 aulas y estas son las capacidades. Y estas son unas materias pues que nos inventamos
grupos, días, horario, duración, inscritos, o sea, imagínese una duración de 4 horas y que de pronto yo ponga esa materia ahí y que cuando usted lleve 2 horas, llegue otro profesor que va a venir a dar la hora, o sea, es que es un tema complejo, es un tema muy complejo. Y después de aplicar, bueno, entonces aquí se generan los grupos, se generan los subgrupos y todas las interacciones hasta llegar pues a algo macro. Entonces, pues visualmente en este ejemplo pues chiquito, esto es como lo que ocurre internamente para generarnos estos EP sub 1, sub 2, sub 3 que corresponden a cada uno de los bloques y las 3 materias, 3 aulas que teníamos con su capacidad. Entonces, ¿qué buscamos? Por ejemplo, esta materia tiene 40, no me puede quedar acá ni acá, me tiene que quedar acá. Y después de que ocupe ese espacio, yo ya no puedo dejar que si esta se cruza, por ejemplo, llegar acá. ¿Qué me puedo encontrar? Que si definitivamente mis resultados son que no hay cómo ubicarlo, él me va a decir, esta materia no hay cómo ubicarla. La universidad ya cogió todos los espacios, entonces lo que hizo fue hacer primero que cada programa quedara con sus materias en el bloque, que los estudiantes no tuviesen que irse a otros bloques. Entonces el estudiante se le da prioritario que casi todo le quede ahí. Y ya cuando definitivamente esa sede está saturada, ya no cumple requisitos, no cumple restricciones, él empieza a buscar las otras, empieza y mira qué pasa en la otra, qué pasa en la otra, y se empieza a buscar en otras sedes, se le ponen unas preferencias, buscan otras sedes y en esas otras sedes dice, acá lo puedo ubicar. Cuando el estudiante dice, me toca desplazarme, es porque ya no había nada más que hacer, tenía que desplazarse. Y observen estos resultados. Nos quedó el aula 103 libre, acá se ubicaron 8 materias, en esta solo hubo necesidad de ubicar 2 y el aula 103 quedó libre y se logró maximizar el total de horas programadas. Ahora, eso fue pues en el caso pequeño. Nos vamos al caso real. El caso real, pues acá yo solamente puse una de las sedes, pero hay 6 sedes. Entonces, imaginémonos, cada una de las sedes tiene N aulas. Cada una de esas aulas tiene N capacidades y por esto fue un ejemplo. La sede 1 tenía pues 23 aulas y se distribuían de esta forma. Ahora, acá están, 5 sedes y cuáles son las sedes pues como con grupos que le dábamos prelación. Y nuestros resultados fueron los siguientes. Teníamos 2000 bloques y teníamos 120 aulas, o sea, había que programar eso. Logramos programar el 98,2% de los bloques, es decir, 1964 bloques. El restante, ¿qué pasó? Se le dijo a la universidad, no hay cómo, efectivamente, se deben reprogramar los horarios, o sea, se tienen los huecos y se puede identificar qué espacios hay libres ya para que se concerte con los estudiantes y se busque otro espacio ideal con ellos. Esto quiere decir, estos bloques se traducen en 2.077 asignaturas, quiere decir que logramos asignar 5.346 horas y eso se hace en 103 segundos. Entonces quiero que visualicemos lo siguiente, un proceso que llevaba mínimo 1 mes y medio o 2 meses, más el desgaste posterior, se realiza en 103 segundos. Esto es efectivamente optimización. Y en 103 segundos, pues usted después de esto, pues ya puede tomar decisiones y decir, bueno, si hago un cambio en esto, si hago un cambio en esto, ¿qué pasa? Lo vuelvo a correr y tengo mis resultados. Entonces, este fue pues un caso de gran aplicación y muy importante. Ahora, este segundo habla sobre el transporte de contenedores en una empresa privada. Este trabajo fue desarrollado durante este año en una empresa de Bogotá. Lo que buscaba era, primero, hacer un análisis de qué pasó, qué venía pasando desde la pandemia, desde antes de la pandemia y cómo se estaba dando todo el movimiento. ¿Qué pasa? Esta empresa tenía un comportamiento, pues su comportamiento normal es el que nosotros llamamos del año 2019 y lo vemos aquí en esta gráfica en color azul. Ese era su comportamiento normal en términos de número de operaciones registradas. En el año 2020, ellos tienen una caída importante. Si vemos acá los primeros meses tienen un incremento, luego tienen una caída. Y en el año 2021 viene un comportamiento entre el año 2020 y 2021 en el número de operaciones.
Y acá ellos hacíamos un análisis muy crítico y era porque la empresa tuvo un crecimiento exponencial, tuvo un crecimiento muy importante en el número en los ingresos. Entonces ellos dijeron, el número de operaciones bajó, pero el número de ingresos aumentó. Y eso se debe, perdón, ¿alguien iba a decir algo? No, es que escucho por ahí con micrófono. Y esto se debe básicamente a que ellos empezaron a optimizar los espacios. Entonces ellos dijeron, yo ya no voy a utilizar un contenedor de 20 pies, yo ya voy a utilizar un contenedor de 40 pies porque hago menos operaciones, pero tengo mayor ganancia. Todos sabemos que durante el confinamiento el número de operaciones y de transacciones virtuales de transporte se incrementaron debido a las restricciones de movilidad, entonces de movilidad de nosotros, pero las empresas pues tenían mayor libertad para el desplazamiento de mercancías y de productos. Con esto ellos lograron tener un crecimiento importante de sus ingresos y bajaron el número de operaciones, pero entonces ahí la inquietud era, bueno, ¿y cuántos contenedores yo debería ubicar en qué ciudad y hacia dónde van los contenedores para yo optimizar las rutas? Entonces, se realizó de la siguiente forma. Dijimos, bueno, tenemos unas ciudades de origen y tenemos unos nodos y unas cantidades de contenedores. Esos contenedores lo que me están diciendo es, Barranquilla dispone de 119 contenedores porque tiene un patio de contenedores de esa capacidad y en términos promedio eso es lo que tiene. Y tenemos unas ciudades de destino con unas cantidades de requerimientos. Esto obviamente pues se obtiene mediante un análisis de años pasados y demás, o sea, esto no es una sola operación en un periodo X, sino que se tomaron 3 años de consulta y con ellos se llegaron a estos datos para poder identificar cómo debía ser pues los movimientos. ¿Y a qué llegamos? Nuevamente a esto. Nuevamente llegamos a esta relación. Tengo unas ciudades de origen, tengo unas ciudades de destino, y tengo unas capacidades que cumplir y quiero pues minimizar o maximizar utilidades, tiempos o costos. Aquí hay algo muy importante que resaltar. Por ejemplo, la Universidad Tecnológica de Pereira hace ya un par de años, con el tema del megabús, unos estudiantes dentro de un semillero propusieron un modelo de ruteo, que es básicamente esto para optimizar los tiempos, y lo que hicieron fue empezar a crear una aplicación que de hecho pues ya estaba como más desarrollada, en la cual se podía identificar en cuánto tiempo iba a llegar el bus o la conexión, cuánto tiempo, quién lo venía conduciendo, en cuánto tiempo usted debía estar ahí, cuál era el mejor que usted debía tomar o si debía esperarlo. Ahora nosotros lo vemos y decimos, ah, bueno, pero es que ya tenemos Google Maps y eso nos lo está diciendo, pero estoy hablando que eso lo desarrollaron cuando todavía no teníamos este avance. Y esto fue lo que se hizo. Acá nosotros encontramos un análisis de todo, entonces empezamos a decir, miremos todas las ciudades, todas contra todas, y vamos a optimizar la ruta. Vamos a optimizar la ruta y vamos a poder identificar quiénes deberían enviar contenedores a dónde para poder que yo pueda pues seguir aumentando mis utilidades. Y lo primero que nos encontramos es que hay un nodo artificial. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo más demanda que oferta. Perfecto. O sea, con esto esta empresa digo, ya sé que yo necesito poner un nodo artificial que tenga una capacidad de 60 contenedores para poder que me satisfaga la demanda y no quedar con demanda insatisfecha porque eso podría pues tener pérdida de clientes. Entonces es la que nosotros vemos en rojo. Esto se genera pues a partir de la implementación de esta técnica. Y con ello lo que nosotros pues en términos generales identificamos es quiénes deben enviar. Ah, bueno, Barranquilla debe enviar el total a Cartagena, Buenaventura va a realizar tantas rutas a Bogotá y Cartagena, tantas unidades. Acá pues es un resumen global y Bogotá deberá enviar a los 12 destinos, ¿cierto? Por el tema de los costos, en este caso estábamos minimizando costos de rutas. Esto pues es algo que son resultados muy recientes, de hecho pues apenas los estoy compartiendo con ustedes porque justo la semana pasada pues ya pudieron ser divulgados, entonces por eso los traigo a este escenario para compartirlos. Es una investigación pues que hemos estado desarrollando durante este año. Y este último, que tan como les cuento, es otra investigación pues que ya va muy adelante, lo que busca es analizar la inserción laboral en Colombia. Y nuestro objetivo es identificar cómo la oferta y la demanda profesional en las principales ciudades de Colombia está impactando precisamente en la ocupación
de los profesionales. Entonces, nosotros tenemos, nuevamente, volvemos a esto. Entonces, aquí la gran reflexión es cómo a partir de una misma concepción yo puedo darle un enfoque y resolver N problemas. Tengo el número de graduados, esto lo estamos haciendo pues con una base de datos que disponemos del número de graduados pues de una universidad, los programas, esto se hace por cada programa académico y las ofertas laborales del mercado. Y con esto, pues los resultados que nosotros esperamos obtener, nosotros ya hemos hecho un avance importante en este aspecto, ya tenemos y hemos identificado algunas falencias que de hecho son transversales, entonces algunos factores. Por ejemplo, ¿por qué si yo tengo una buena demanda laboral, por qué los estudiantes de X universidad no están teniendo ese ingreso laboral? Entonces nos damos cuenta que hay unos factores, por ejemplo, como el idioma. Entonces, bueno, es que resulta que en otras universidades el nivel de inglés está en B2 y aquí lo tenemos en una 2, entonces en esta carrera específicamente esto marca una ventaja competitiva. Esto nos ha permitido encontrar resultados muy importantes para fortalecer los programas académicos. Entonces, la idea, los resultados esperados en el mercado laboral es ver la insatisfacción de la oferta y la demanda, encontrar los salarios versus la profesión, porque entonces, ¿qué está pasando? Porque hay profesiones que tienen ciertos ingresos y que en este momento están en auge y hay otros que no tienen esos ingresos, entonces ver esa relación. Y un tema que también pues recientemente mandamos un artículo relacionado con el desajuste espacial. Nos sorprendió mucho que en medio pues de las investigaciones nos damos cuenta que también hay deserción laboral dada por el desajuste espacial. ¿Qué es eso? Que las personas están ubicadas lejos de sus... Esto aplica más que... Bueno, eso hay una connotación socioeconómica importante. O sea, esto no aplica ni para todas las profesiones, ni para todos los estratos socioeconómicos. Esto se identificó en estratos bajos. Y es que encontrar trabajos distantes en ciudades, hablo en ciudades mayores, que la ubicación del trabajo diste de la ubicación de la vivienda de la persona, hace que haya una deserción porque el ingreso versus lo que yo puedo obtener o generar a final de mes no es satisfactorio, y por eso también se da pues un déficit laboral, porque también nos encontramos, bueno, ¿y por qué hay tantas empresas se busca este profesional y vemos que es repetitivo? Entonces estamos analizando también todos esos factores que también contribuyen a la investigación, así no sea propiamente de la optimización que estamos buscando. Finalmente, existen 3 consideraciones de esta charla. Primero, no existe una técnica universal que sea eficiente para solucionar todos los problemas. Segundo, que la comprensión del problema es la clave para poder generar soluciones eficientes. Y tercero, que era el objetivo de esta charla, y es mostrar cómo yo logro optimizar procesos, cómo yo logro ver diferentes enfoques de una misma técnica, pero en problemas con diferentes aplicaciones. Acá están pues las referencias usadas básicamente en las imágenes. Esta es una frase pues mía, que es: la evolución de un país está en la educación, y aquí pues hay algunos enlaces de contacto en caso de que se requiera. Muchas gracias a todos. Paula, muchísimas gracias por la intervención del día de hoy. Realmente fue súper chévere, muy entretenida. Nos gustó muchísimo que hayas puesto a todas las personas que están dentro de este encuentro del día de hoy a pensar diferente, a salirse muchísimo, digamos, que lo normal. La mayoría de los que hemos estado en todos estos encuentros y en todos los meses, hemos estado, digamos, que en un encuentro muy académico, muy de que las otras personas invitadas nos han mostrado resultados, por ejemplo, de investigaciones. Entonces, nos pareció súper chévere, aquí estábamos comentando los dos, que hayas tomado una dinámica diferente como para de pronto ver un tema que a veces resulta algo más complejo, de una manera, digamos, más aterrizada a muchas realidades que puede tener, digamos, que hasta las personas en su cotidianidad. Entonces, te agradecemos bastante por la charla del día de hoy. No sé si de pronto tú tienes algo más que comentar para cerrar.
No, pues yo tenía como una pregunta, o más que pregunta, cuando estabas iniciando con la presentación, en algún momento pensé en temas de logística, que luego tú ya hablaste del tema de transporte. Y justamente yo tengo una hija que hace cosas de analítica y, y tenían eso, estaba resolviendo un problema de cómo repartir la carga a unos camiones. Entonces, de pronto uno ver ya las cosas diagramadas y presentadas de una mejor manera, pues como que aclara mucho. De hecho, voy a darle tu contacto. Qué bien, súper maravilloso, Laura, Johan, les agradezco por esos comentarios, como pues la verdad no había participado de los encuentros anteriores, entonces desconozco pues lo anterior, pero me gusta es llevar a la reflexión para abrir la mente y no centrarnos solamente en lo que encontramos en los papers que nos dicen, esta técnica resuelve este problema, porque el problema del agendamiento, que es el que les mostraba como principalmente, porque ha tenido un gran impacto, o sea, imagínense 13.000 estudiantes en ese momento, bueno, eso es un tema muy complejo que mis palabras no alcanzan a relatarlo, y, y realmente como llevarnos a abrir la mente y decir esto lo pudimos resolver de esta forma es un reto importante. Johan, yo lo que te recomiendo es que le digas que compre el libro y que se lea el capítulo 6 y con eso va a quedar con una lucidez grandísima para que resuelva su problema. Muchas gracias. No, seguro que sí, pero bueno, hagamos pues promoción. ¿Dónde se puede comprar? El libro lo venden en todo el país, en Panamericana de todo el país y en las principales librerías. Acá está en Leo Libros, está en Ágora, en Manizales, ¿cierto? Y ya las principales pues, librerías del país. También está en internet, pues, Ediciones de la U, se llama la editorial, es de Bogotá. Te voy a decir, pero entonces queda faltando la firma. Claro que sí, claro que sí. No es sino que me digan que el autógrafo está ahí reservado. Muchas gracias. Pau, sí, definitivamente qué bueno que este espacio también se preste para que las personas que están dentro de este encuentro ya puedan, digamos que, contactar contigo de alguna manera cuando lo necesiten o si tienen algún proyecto que pudieran trabajar colaborativamente o para cualquier sinergia que pueda surgir. Entonces, para eso nos gustaría que nos recuerdes el nombre del libro, en dónde te podemos encontrar, cómo te parecería mejor que te contactemos de alguna manera. Aquí pues estamos viendo en la pantalla que tienes el CVLAC y el correo. Pero entonces, pues que nos recuerdes cómo se llama el libro y cómo te podríamos encontrar, ¿te parece? Claro que sí. Ahí está mi usuario de Instagram. Por Instagram me pueden seguir tranquilamente, me pueden escribir ahí sin ningún problema. También está mi correo, ahí está el correo paula.alzate4991@ucaldas.edu.co y les voy a compartir, esperen, les mando el link les voy a mandar el link del libro. El libro se llama Ediciones de Investigación de Operaciones, Conceptos Fundamentales, es de Ediciones de la U. Les voy a mandar el link por acá. Ya se los voy a poner aquí en el chat para que también pues lo puedan consultar. Muchas gracias, Pau. No sé si de pronto alguno de los participantes tenga otra pregunta que hacernos, alguna duda, también la puede escribir por el chat para que aprovechemos esta oportunidad. Por aquí veo a Juan González levantando la mano. Sí, yo quisiera como preguntarte si esta solución de problemas se ha implementado de alguna forma automatizada o ha requerido alguna tecnología específica para esto. O sea, la verdad se me puede ocurrir desde un Excel hasta la mega solución. Entonces, quería saber cómo lo has trabajado. Perfecto. Bueno, Juan, muchísimas gracias por tu pregunta. Existen unos software específicos que de hecho son libres para hacer esa optimización. Está, por ejemplo, Lingo, está Ample, también lo puedes hacer en MATLAB. Hay algunas funciones de DR, por ejemplo, que también te dejan, pero hay unos software pues que ya están, digamos, Lingo y Ample y MATLAB son los tres que se utilizan principalmente. El modelo específicamente de transporte, el de contenedores, se resolvió en Lingo. Entonces eso es libre
y lo que nosotros hacemos es generar el modelo, optimizar y montarlo. Si hay algún cambio, ya ese cambio tú lo cargas y lo corres y él de una te genera la solución. Y como es algo pues variable, bueno, en algún momento en que tengas que hacerlo, tú simplemente lo cargas y ya está. El otro, el de la universidad, el de las asignaciones, ese se corrió, en ese momento se hizo en MATLAB. Y como eso era algo semestral y estaba pues amarrado a los inscritos, a las aulas, bueno, y demás, entonces lo que él hace es, que no lo mencioné y tienes toda la razón, aunque no lo creas, se coge un Excel y en el Excel se hace un tratamiento previo de datos que es una relajación. Entonces lo que uno hace es, listo, hago, pero son cosas pues mínimas, las cargas y lo corres. Entonces ahí no tienes que hacer ningún ajuste a menos que se creen nuevas aulas, a menos que la capacidad de las aulas cambien, ahí sí ya puedes entrar. Pero ese como tal se corren en esos software y listo, y él te genera pues la solución. Gracias. No a ti. Tenemos también a Cristina Montoya alzando la mano. Puedes hacer tu pregunta, Cristina, adelante. Hola Paola, ¿me escuchan? Súper bien, sí. Ok, Paola, muchas gracias por tu charla, súper entretenida. Quería preguntarte esos datos del caso final que muestras sobre lo que quieres de oferta, ¿cierto? Oferta estudiantil, oferta de programas académicos versus demanda del mercado. ¿Los datos de dónde los toman? Pues sabiendo que hay tantas fuentes y cómo es sí, como esa recolección de datos y esas transformaciones que tienes que hacer. Muchas gracias, Paola. Qué perfecto, Cristina. Me encanta que preguntes eso porque en todos estos proyectos que yo trabajo, el mayor reto son los datos. Porque si nosotros tenemos datos, claro, la técnica es un reto muy fuerte, la implementación, pero los datos son nuestro limitante. En términos de graduados, nosotros en este momento estamos haciendo este estudio para una universidad específica y lo que queremos ver es qué pasa con los graduados, o sea, queremos darle una apuesta y un respaldo a la universidad para decir, mire, ¿por qué se debe estudiar este programa? Porque mire la tasa de inserción. Ahora, ¿será que todas las ciudades dan respuesta a esa tasa de inserción? No. Entonces, por eso es que estamos analizando a nivel país dónde deberían estar esos egresados, esos graduados, para poder que tengan una buena oportunidad laboral. Entonces, el tema de graduados lo tenemos porque la base de datos la tenemos disponible. El tema de la oferta laboral es un tema más complejo porque ahí nos ha tocado, apoyados con algunos estudiantes, más que nada pues con la estudiante que tenemos de la especialización en Big Data, Inteligencia de Negocios, y ella es la que hace la recolección de la información. Somos conscientes que hay un margen de error y por lo mismo tiene asociada una probabilidad, ¿cierto?, para poder generar unos valores y hacer la aproximación. Es decir, en ese término sí son aproximaciones en términos de demanda laboral. Gracias, Paola. A ti. Juan Pablo está levantando la mano. ¿Sí? Hola Paola, sí, muchas gracias. También tenía una pregunta respecto al el último problema y también va en cuanto a la selección de la información. A ver, hay muchas cosas que tú puedes tener, o sea, darle relevancia al momento de identificar qué te tipifica el problema. Me estoy enredando. ¿Cómo elaboras las encuestas? ¿Qué preguntas te parecen importantes? ¿De dónde dices, no, hay que preguntarles cuánto tienen de distancia desde la casa hasta el trabajo? ¿O qué te dice a ti que esa variable debería entrar en tu modelo y no otra? ¿O que estás preguntando algo que no te sirve? Eso es lo que me genera como inquietud. Perfecto, súper, súper. Bueno, ahí te cuento. Primero, Juan Pablo, agradecerte por tu participación. Muchas, muchas gracias por tu participación pues durante la charla. Y te cuento lo siguiente. Nosotros partimos de una encuesta global que hizo la Oficina de Graduados hace año y medio y viene recolectando datos. Y es una encuesta que tiene 72 variables. De esas 72 variables, nosotros hicimos una depuración, una limpieza de datos en donde nosotros seleccionamos aquellas que realmente impactan esta investigación. Pero en medio de la investigación
surgieron, o sea, la mente va volando y entonces empezamos a identificar otros hijitos que nos gustaría investigar. Entonces, realmente el desajuste espacial nosotros no lo estamos cuantificando ni lo estamos introduciendo al modelo de optimización. El desajuste espacial surgió como una investigación cualitativa en la cual nosotros estábamos identificando cuáles eran los factores a nivel mundial que incidían en la inserción laboral y nos encontramos con que el desajuste espacial en los clústeres fue uno de los más fuertes. Y de hecho, pues de eso trató pues una ponencia que hicimos la semana pasada y fue cómo el desajuste espacial influye pues en la deserción laboral y también otra connotación social. Entonces eso fue un tema cualitativo, totalmente. Y ya hay otras variables de esa gran encuesta que estamos involucrando al modelo, pero la del desajuste como tal, no. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Listo, si de pronto nadie más tiene preguntas, de todas maneras ya saben dónde pueden contactar a Paola o también por medio de las cuentas de BIOS o por el correo por el cual estuvieron aquí el día de hoy. Entonces, cualquier duda que tengan o lo que necesiten saber adicional, ya saben dónde encontrar a Paola, ya tienen las cuentas de BIOS. Esperamos que haya sido también del agrado y también de aporte para todos los concursantes del día de hoy. Y nos volvemos a encontrar en el próximo encuentro de inteligencia artificial del mes de diciembre. Muchísimas gracias por estar hoy en esta sesión de trabajo y esperamos que tengan una buena tarde. Muchísimas gracias a todos por la participación y a BIOS por la invitación. Les mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta Gracias luego. a ti, hasta luego. Chao, que estén bien. Gracias, feliz tarde. Bye.